Listo, Quique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a los seminarios permanentes de la Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ubicada en el laboratorio número 7 de la UMIES. Estos seminarios son organizados por las académicas y académicos, investigadoras e investigadores que a continuación nombraré. Fausto Calderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Guadalupe Sánchez Olivares, Alejandra Chávez Rivero, Luis Antonio Ramírez Torres, Dominga Ortiz Bautista, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Linda Verónica Campos Fernández, Catalina Soriano Correa, Joaquín Flores Jerónimo y un servidor, Enrique García. El día de hoy nos acompaña el pasante de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Pedro H. Trejo, quien nos presentará el tema caracterización de líneas de corriente de alta fructuosa a 55 mediante colorimetría con púrpura de bromocresol. A continuación, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres nos dará una breve reseña del pasante de ingeniería. Luis, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor Enrique, por la palabra. Pues es un gusto estar en otro seminario de los viernes de la unidad de bioingeniería. Efectivamente, Pedro está trabajando o trabajó en la parte de caracterización de líneas de corriente de alta fructuosa, que básicamente es un fluido no newtoniano, por medio de una de las tantas técnicas que existen para conocer líneas de corriente, campos de viscosidad, etcétera, que es con el trazador púrpura de bromoquesol. Ya más adelante Pedro les estará hablando con un poquito más de detalle acerca de este trazador, por qué es tan importante, y va a ser una pequeña plática acerca de cómo funciona. Pero bueno, esto propiamente, Pedro, si eres tan amable de avanzar una diapositiva, si eres tan amable. Ahí está, perfecto. Bueno, pues esta investigación que hizo Pedro es parte del proyecto PAPIT que se muestra en la diapositiva, que a su vez es parte de la línea de investigación que es de reciente creación aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en Ingeniería Química, que es computación científica aplicada al flujo de materiales complejos en procesos de ingeniería química y de bioingeniería. Esta línea de investigación es parte de un conglomerado de otras líneas que se le conoce como Unidad de Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Cabe resaltar que esta unidad de bioingeniería es única en la actualidad en la carrera de ingeniería química. Y pues bueno, aquí Pedro ya con su investigación, con lo que realizó en su tesis de licenciatura, pues está aportando algo muy importante en esta línea de investigación. Bueno, Pedro ya es pasante de ingeniería química, ya está a punto de titularse. En la actualidad ya lleva muy avanzada su tesis y pues bueno, no te quito más tiempo ni micrófono, Pedro, y te cedo la palabra para que nos platiques y por favor recuerda que sea una presentación de unos 30 minutos, por favor, porque a la 1 de la tarde tenemos examen profesional. Entonces, por favor, si puedes ir lo más rápido posible sin perder información importante, Pedro, adelante. Ah, perdón, no sé si soy yo o no escucho a Pedro. No, Ok. no No se se escucha. escucha. ¿Ya se escucha? Ah, perfecto. Pedro, Sí, ya. Muchas fuerte, Pedro. gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la explicación de este trabajo de tesis. Y bueno, más que nada el planteamiento del problema es, pues, caracterizar este proceso de agitación. La agitación se va a llevar en un tanque y bueno, para ello se va a llevar a cabo una serie de experimentos que serán con la técnica de colorimetría y pues la captura de video, así como la medición de los parámetros, que estos parámetros clave van a ser el tiempo de mezclado y la identificación de las líneas de corriente, ¿no? Estos parámetros y esta serie de captura de video van a ser comparados con los obtenidos mediante la simulación numérica en el software CONSOL Multiphysics. Bueno, empecemos con la introducción. Más que nada voy a empezar explicando un poco cómo se utiliza o de qué sirve la colorimetría en este tipo de casos para el estudio de mezclas. Y bueno, es una metodología experimental. Es la más utilizada para este tipo de estudios. También consiste en la implementación de un trazador.
El trazador puede implementarse con colorantes inertes, con colorantes que sí reaccionen con la mezcla dentro del tanque, o también con colorantes que sean fluorescentes, sensibles a tipos de longitudes de onda muy específicos. También la técnica recae mucho en lo que es el criterio del observador, de quien analiza las imágenes de video, pues la toma del tiempo en el cual se efectúa el cambio, ¿no? Dentro del tanque. De esto vamos a hablar mejor posteriormente. Después, dentro de los métodos que yo voy a utilizar, están los que sí hay una reacción dentro del tanque, y una de esas es la iodometría, y la otra se lleva a cabo una reacción de neutralización ácido-base. Esta última va a ser la que yo utilicé para mi estudio de mezcla, ¿no? También uno de los mejores métodos para medición del tiempo de mezclado es la observación de estas líneas de corrientes generadas por agitación, pues es la toma de video. Aquí hay un pequeño esquema donde se explica más o menos cómo es la configuración general para este tipo de procedimientos. Y bueno, pues consiste en el tanque de agitación, un panel que esté iluminado, y bueno, ahora sí que al lado contrario va a estar dirigida la cámara y el lente de esta, ¿no? Para tener mejor visión de lo que sucede dentro del tanque. Bueno, la agitación dentro de los tanques, donde se lleva a cabo una mezcla de un fluido no newtoniano, pues más que nada se lleva a cabo en un recipiente con una forma cilíndrica y un fondo redondeado. Este fondo redondeado es de esta manera para que se evite que haya zonas muertas, ¿no? Dentro del tanque, sobre todo en esa parte, en la parte baja del tanque. Bueno, las zonas muertas más que nada son lugares donde no penetra el flujo el flujo que está siendo movido por el impulsor. Perdón. Y bueno, dentro de eso mismo se explica qué tanto influye el impulsor dentro del líquido. Y bueno, más que nada el líquido es la transferencia de momentum, es el que está dada por el impulsor al líquido que está más cerca del impulsor. Y este líquido que está cerca del impulsor, por medio de ese movimiento, hace que el líquido más lejano al impulsor pues llegue a esas zonas. Y pues más que nada, casi todo el estudio de este tipo de mezcla de fluidos es normalmente laminar. Bueno, aquí empezamos con la introducción de cuáles son los fluidos que siguen el comportamiento de la ley de potencia. Y bueno, aquí tenemos la ecuación que se usa con mayor frecuencia para fluidos de cizallamiento simple y estacionarios, que bueno, esta es su forma completa, y para un esfuerzo cortante constante se utiliza la expresión que vemos aquí en esta parte, que es la que yo voy a utilizar para el trabajo, que bueno, está dada por una viscosidad, está dada por el índice de consistencia del flujo, en función de la rapidez de deformación, pues elevada al índice de comportamiento del flujo menos 1. Y bueno, este índice de comportamiento nos va a explicar, nos va a ayudar a predecir cuál es el tipo de fluido que se está estudiando, ¿no? Entonces, para n menos 1, bueno, menor a 1, son fluidos pseudoplásticos, y para n mayor a 1 son fluidos dilatantes. Y bueno, para n igual a 1 son fluidos meramente newtonianos. Bueno, la mayoría de los fluidos no newtonianos presentan adelgazamiento por el corte,
pero algunos en particular, las suspensiones con alta concentración presentan regiones de engrosamiento. Aquí podemos ver una tabla del comportamiento de los fluidos, donde vemos la viscosidad versus la rapidez de deformación. Entonces vemos cómo se comporta en una gráfica con estas dos parámetros, cómo se comporta un fluido newtoniano, cómo se comporta un fluido adelgazante, que es que vemos aquí, esta curva dentro de la gráfica, y cómo se comporta un fluido dilatante. Una de las mayores desventajas del uso de este modelo, de la ley de la potencia, es que no describe regiones donde hay baja rapidez de deformación. Y también donde n tiende a ser infinito y n tiende a ser menor a 1. Sí, esto más que nada se debe al tipo de fluido que se está estudiando. Y la rapidez de deformación, si es muy baja, a menudo es menor a 1. Bueno, no se llega a un parámetro el que vemos aquí atrás, que es el índice de comportamiento, que tiende a un valor constante, más que nada. Bueno, aquí vemos la importancia del modelado de la hidrodinámica en los tanques, CSTR, que pues el modelado computacional revela muchos resultados hidrodinámicos, como lo son los mapas de viscosidad aparente, los campos de velocidad, las líneas de corriente. Y bueno, esto, lo cual puede conducir a una mejor configuración de los impulsores y a una mejor velocidad de agitación, o sea, estimar cuál es la velocidad de agitación donde se llega a un mezclado más eficiente. Bueno, aquí está mi hipótesis, se las voy a leer a continuación. Si el fluido no newtoniano presenta un comportamiento reológico ajustado al modelo de la ley de potencia y el flujo dentro del tanque de agitación se mantiene en régimen laminar, entonces será posible establecer una correlación confiable entre las líneas de corriente obtenidas experimentalmente con el fluido modelo que se está simulando dentro del software. Mi objetivo general será obtener los tiempos de mezcla y caracterizar las líneas de corriente con el fin de correlacionar los resultados de las dos metodologías, ¿no? Dentro de mis objetivos particulares está diseñar y acondicionar el sistema de experimentación y para obtener las líneas de corriente. También será implementar la técnica de colorimetría con lacta fructosa para un fluido modelo y evaluar los parámetros experimentales como es la homogenización, los parámetros de flujo y el tiempo de mezcla. También será registrar y analizar las líneas de corriente mediante la captura de video y el procesamiento de estas imágenes. También será configurar y ajustar las simulaciones computacionales utilizando el modelo reológico de la ley de potencia. También será comparar los resultados experimentales obtenidos en las simulaciones, identificando las coincidencias y las discrepancias en términos de líneas de corriente, campos de velocidad y los tiempos de mezcla. También será establecer los criterios de correlación de la metodología experimental con la simulación numérica para validar el uso del software para la predicción del comportamiento de estos fluidos, ¿no? Después el análisis de problema. Las aplicaciones del balance aplicables al sistema de agitación continua, pues se asumirá que el sistema de agitación es homogéneo e incompresible, sin reacción química, con un flujo isotérmico en estado estacionario. Al principio dije que no, que
que esta metodología, para esta metodología sí había reacción química, pero a lo que me refería es que hay reacción química entre el ácido y la base que voy a usar, y no entre ahora es que alguno de los dos, el ácido o la base, con el líquido que estamos estudiando en sí. O sea, sí hay reacción, pero entre esos dos compuestos y no entre el líquido que estamos estudiando. Bueno, para eso se utilizó la ecuación de continuidad o balance de materia, la ecuación de momentum lineal, y también se asume que el sistema de agitación es homogéneo e incompresible. Ay, aquí se repitió, perdón. Entonces, para eso usamos la ecuación también constitutiva reológica, donde la función viscosidad es sustituido por la ley de la potencia. Entonces tenemos aquí es el tensor de esfuerzos viscosos, y esa está dada por esta ecuación, que es la constitutiva reológica. Tenemos la tasa de formación, tasa de formación, creo. Bueno, el tensor de esfuerzos viscosos con la ley de potencia sustituida nos arroja eso. Ahora es que ya sustituido la función viscosidad dentro de la ecuación de esfuerzos viscosos. También el segundo invariante está dado por la ecuación siguiente. Luego la obtención del KS y el consumo de la potencia y las líneas de corriente. Tenemos lo que es el cálculo de la potencia, el cálculo del par motor y, bueno, la correlación de Meissner y Otto, que está dada por la siguiente expresión. Luego la simulación, dentro de la simulación numérica se hicieron ciertas simplificaciones del sistema de agitación. El fluido es incompresible, no newtoniano, inelástico, tipo ley de la potencia. El flujo está en estado estacionario. El flujo es en 3 dimensiones, dado por el campo de velocidades que aquí se presenta. También el flujo está en coordenadas cartesianas, el flujo es isotérmico, el flujo está en régimen laminar, y en el sistema no hay reacción química. Y la viscosidad es isotrópica entre las variables termodinámicas. Bueno, después de esto se hizo lo que es la caracterización reológica y también una superposición tiempo-temperatura del fluido modelo. Bueno, para la obtención de los datos reológicos de la curva del fluido, se usó una relación entre el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación. Y posteriormente se linearizó lo que es la ecuación de Ostwald-Dewey. Bueno, Ostwald-Dewey es otra manera de decirle a la ecuación de la ley de potencia, o el modelo de la ley de potencia. Y bueno, aquí está la ecuación que les presenté hace unos momentos. Está en términos de viscosidad. Luego, pues se lineariza usando las propiedades del logaritmo y se obtiene una ecuación que se asemeja a la ecuación de una recta. Después de esto, la obtención de la ley de potencia fue a partir de unos datos experimentales que se encontraron dentro de la literatura, que es Rheological Labor of Korn. Pues más que nada encontramos los datos del comportamiento reológico del aceite de maíz. Y bueno, aquí entra un pequeño conflicto. No existían sí no existen en la literatura valores reológicos reportados para mi fluido que estoy utilizando experimentalmente, que fue la alta fructosa 55. Pues para esto, los que sí se obtuvieron, o los que sí logramos rescatar de la literatura, fueron los datos reológicos del aceite de maíz. No son los mismos, pero se optó utilizar estos dos porque pues los dos son subproductos del maíz, ¿no? Y puede
ser que haya varias discrepancias, pero los resultados que nos dieron dentro de las dos metodologías, así que variaron muy poco. Fueron muy pocas los errores que se vieron dentro. No es el mismo, porque no había, pero sí pudimos utilizar esos. Bueno, aquí tenemos una gráfica que muestra los datos de viscosidad versus la rapidez de deformación del aceite de maíz a diferentes temperaturas. La superposición tiempo-temperatura se hizo porque no conocíamos ahora sí que los parámetros reológicos que están dentro del modelo de la ley de potencia para la temperatura que iba a haber dentro del laboratorio. Como ven, en la literatura solamente hay de 50 grados centígrados a 100. Pues no íbamos a alcanzar esa temperatura a condiciones ambiente, ¿no? A 50 grados centígrados dentro de lo que es el laboratorio. Se puede, pero ahora sí que calentando el reactor. Pero eso iba a complicar mucho más la obtención de estos datos experimentales y luego la correlación con los datos que obtuvimos por simulación numérica. Aquí tenemos una tabla donde se graficaron se graficó una gráfica donde se pusieron los datos de esta tabla y como podemos ver, tiene un comportamiento pseudoplástico. En una de las gráficas anteriores se mostraba cómo se comportaban estas curvas dentro de la gráfica de rapidez de deformación versus la viscosidad. Después de eso, se calcularon en escala logarítmica. Son los mismos datos, nada más que en escala logarítmica, y se volvió a graficar. Gracias a estos datos se pudo hacer una linearización y se obtuvieron los datos reológicos de la ley de potencia. Donde podemos ver, esto tiende a ser constante. Así que el índice de comportamiento y el índice de consistencia del fluido. Y bueno, con estos datos de esta tabla se pudo sacar el promedio de lo que son los datos de índice y de índice de comportamiento e índice de consistencia del fluido. Entonces, podemos ver que ya casi está, pues ya tenemos los datos, los parámetros reológicos. Pero el problema es que no los tenemos para la temperatura que buscamos. Entonces, para eso optamos por hacer una curva maestra mediante la superposición tiempo-temperatura. Y bueno, para esto es fundamental saber en qué se fundamenta, ¿no? Hacer una superposición tiempo-temperatura. Y se fundamenta más que nada en la ecuación de Arrhenius, que es aplicable a este tipo de casos donde la relajación del fluido a largo plazo a temperaturas más bajas resulta equivalente a la relajación a corto plazo a temperaturas más altas. Aquí tenemos una pequeña gráfica que nos muestra cuál es el comportamiento del módulo de relajación contra la temperatura y el tiempo. Entonces es lo mismo decir que vertemos un líquido, ¿no? Por decirlo así, en una superficie a, digamos, la temperatura que estamos ahorita. Y lo observamos, sería el mismo comportamiento que si lo observamos en un pequeño lapso de tiempo a una temperatura más alta. Por eso es que se ve esta característica en las curvas. Dependiendo de la temperatura, son paralelas entre sí. Luego se aplicó la técnica de superposición tiempo-temperatura para la obtención de la curva maestra utilizando el software de Wolfram Matemática. Y se logró rescatar esta gráfica de ese procedimiento. En la siguiente tenemos la misma gráfica, pero eso es una captura del
del programa de matemática en sí, donde se obtuvieron los valores para el logaritmo de AT. El logaritmo de AT es el logaritmo de factor de corrimiento de las curvas. Entonces es como si las curvas se desplazaron a una temperatura que nosotros fijamos como temperatura de referencia dentro de esos datos reológicos que venían en la literatura. Aquí tenemos los valores del logaritmo de AT obtenidos, es que es una imagen ampliada de esta parte izquierda. Y gracias a esos datos se pudo obtener la siguiente curva donde se graficaron el logaritmo del factor de corrimiento versus el inverso de la temperatura. Posteriormente se utilizó la ecuación de Arrhenius para este tipo de casos. Y bueno, es donde se utiliza para describir la dependencia de la viscosidad con la temperatura. Está dada por esta ecuación, donde pues tenemos la energía de activación, la constante de los gases ideales, el inverso de la temperatura y el inverso de la temperatura de referencia. Luego se factorizó esta energía de activación y después nos dimos cuenta que se presenta una ecuación en línea recta donde se puede observar lo siguiente. Y otra vez se puede hacer una regresión lineal y gracias a eso tenemos lo que es la energía de activación. Entonces cabe mencionar que la energía de activación se hizo para esta temperatura de referencia, que fueron los 70 grados centígrados. Y en resumen se tienen los siguientes datos, que es la energía de activación para este fluido, la constante de los gases ideales en Joule sobre mol Kelvin y la temperatura de referencia. Entonces ya nada más faltará con reemplazar pues T dentro de esta ecuación por nuestra temperatura experimental o la que tenemos dentro del laboratorio. Después se optó por hacer la demostración de lo que es el factor de desplazamiento horizontal. Que lo que hicimos fue variar en incrementos constantes de 30 grados centígrados para este mismo fluido y después obtener lo que es la viscosidad en términos de la rapidez de deformación y unas temperaturas nuevas. Eso más que nada para corroborar que estamos haciendo un procedimiento correcto, la superposición tiempo-temperatura de este fluido y darnos cuenta que sí, precisamente el fluido es termorreológicamente simple. Podemos ver el mismo comportamiento de las curvas, que son paralelas entre sí, cuando varía también la temperatura. Después ya llegamos a lo que es el método y los materiales. Así que lo que se hizo dentro del laboratorio y en la simulación numérica. Bueno, los materiales que se utilizaron en la experimentación fue una micropipeta con capacidad de 100 a 1000 microlitros, 2 matraces aforados, uno de 50 y uno de 100 mililitros, 2 vasos de precipitado, 2 vasos de precipitado de 100, perdón, 2 de precipitados de 10 mililitros, probetas graduadas de 10 y de 100 mililitros, una pipeta graduada de 25 mililitros, un embudo de vidrio y un vidrio de reloj y una espátula. Para equipo de laboratorio se usó una balanza analítica, un foco incandescente de 100 watts, una lámpara de LED de 110 volts y como cámara de video pues se usó mi móvil personal, ¿no? En reactivo se usaron 25 gramos de púrpura de bromocresol en polvo, 35 litros de alta fructosa 55 grado alimenticio, 1 litro de disolución de ácido clorhídrico no normal, 2 litros de agua destilada, 1 litro de disolución de hidróxido de sodio, uno normal.
La experimentación se llevó a cabo en un reactor de vidrio encamisado de la marca Bevor, modelo BSF 212, hecho en China. Perdón por la interrupción, Pedro. Recuerda que habíamos quedado que tienes un poquito menos de tiempo. Entonces, por favor, si puedes ir un poco más rápido, Sí, si eres tan amable. Una sí, disculpa, Pedro, adelante. sí, no, perdón. El impulsor está elaborado con este material, PETFE, y presenta esta forma característica, ¿no? Después de eso, aquí mostramos la escala de pH en el cual vira el púrpura de bromocresol, pues que es muy ácido, es amarillo, si es muy básico, es morado. Se utilizó porque es muy notorio el cambio de color. Después está la configuración del tanque y la cámara de video, que se presenta aquí en la imagen. Aquí tenemos una configuración esquemática y la configuración real dentro del laboratorio. La metodología de experimentación, pues consiste en este diagrama de bloques, que es preparar las soluciones principales, iniciar la agitación y acondicionar el medio básico dentro del tanque. Después, el frenado de agitación e inyección del trazador. Esto será igual al tiempo cero. Después se iniciará la agitación y se grabará. Y luego el cambio de color será el tiempo de mezcla, donde pues que notemos el cambio de color. Y luego se finalizará la agitación y se hará la adquisición de los datos. La metodología en la simulación computacional. La simulación se llevó a través de dinámica de fluidos computacionales, CFD, por sus siglas en inglés, en la herramienta Console Multiphysics, con ese número de licencia, y el tiempo de cómputo esperado para cada simulación fue de entre 4 a 14 horas. La digitalización de la geometría del tanque fue en SolidWorks con una licencia institucional. Luego la metodología de simulación computacional, el dominio del flujo, las paredes estáticas, las paredes móviles, fueron declaradas en el protocolo de Thomson. Los balances de masa-momentum fueron en estado estacionario y fueron resueltos usando el método del elemento finito, junto con el método de rotor congelado. La curva de consumo de potencia del cálculo de la constante de Mercer-Otto fueron dadas por estas ecuaciones que se presentaron anteriormente en el análisis del problema. Y aquí están los resultados de la experimentación, que bueno, en resumidas cuentas, el tiempo de mezclado para las 3 primeras corridas a 300 revoluciones por minuto fueron de entre 40 a 43 segundos. Y para 450 revoluciones por minuto fueron unos 26, casi 27 segundos. Los resultados de las simulaciones numéricas se hizo en un total de 996,709 elementos, que se pueden ver en la figura que está aquí en la derecha, y se hicieron un total de 100 simulaciones para diversas rapideces de agitación y diversas temperaturas. Los resultados, aquí podemos ver los planos de magnitud de velocidad a temperatura constante, donde se puede ver que el fluido que está directamente en contacto con el objeto que está induciendo el momentum dentro del tanque es el que ahora sí que tiene la misma velocidad que el objeto en sí. Entonces esto nos da validez dentro de nuestra simulación numérica. Aquí tenemos la presentación de las líneas de corriente a distintas velocidades, una temperatura constante de 30 grados centígrados. Ahora sí que aquí se pueden ver la velocidad de agitación a una revolución por minuto, a 9.6 revoluciones, a 100, a 300, a 400 y a 600, donde podemos ver que en las 100 revoluciones por minuto se empieza a ver que hay
retorno del fluido, que hay vórtices dentro de la agitación, lo cual garantiza que dentro de esta velocidad de agitación ya hay una buena homogenización dentro del tanque. Aquí podemos ver las líneas de corriente en 3D a una velocidad de agitación fija y temperatura constante, que son las 300 revoluciones por minuto a una temperatura de 27 grados centígrados. También podemos ver los campos de viscosidad a distintas velocidades de agitación a una temperatura constante, que fueron las mismas velocidades de agitación que se vieron para líneas en 2D, donde podemos ver igual que los campos de viscosidad se ven muy parecidos a partir de las 100 revoluciones por minuto. Aquí tenemos la dependencia de la morfología de las líneas de corriente con la temperatura. O sea que aquí fue la misma velocidad de agitación y lo único que se varió fueron las temperaturas a las cuales podemos ver que no hay cambios significativos dentro de estas velocidades de agitación, lo cual corrobora que el fluido igual dentro de la simulación es termológicamente simple. La obtención de la constante de Mercer-Otto que se elaboró las curvas de número de potencia versus el número de Reynolds efectivo. Entonces, en la parte izquierda vemos la superficie donde se llevó a cabo el cálculo del torque y en la derecha el volumen del cilindro donde se calculó la rapidez de deformación promedio para la correlación de Meissner y Otto. Aquí podemos ver cómo se obtuvo el número de Reynolds efectivo con ayuda del KS, que es la constante de Meissner y Otto, y después se graficó este número de Reynolds efectivo con el número de potencia. Esta gráfica es importante porque igual nos demuestra que la pendiente de esta línea, está dentro del gráfico, es -1, lo cual vuelve a corroborar que el régimen dentro de la agitación es laminar. Después se hizo una comparación cualitativa de las líneas de corriente generadas mediante la simulación y la experimentación. Y aquí podemos ver la comparación cualitativa de la generación de un vórtice en la parte superior del tanque, que bueno, está señalado con esta flecha azul. Este vórtice fue generado a una velocidad de agitación de 450 revoluciones por minuto y una temperatura de 25.2 grados centígrados. Después Pedro, disculpa que te interrumpa. ¿Podríamos pasar a las conclusiones, por favor, del trabajo? Nos quedan 2 minutos. Bueno, las conclusiones dentro de la experimentación nos dimos cuenta que solamente hay cambio del tanque que se ve influenciado meramente por el movimiento del impulsor a una revolución mayor a 300, a una velocidad de agitación mayor a 300 revoluciones por minuto. A una revolución menor a esto, experimentalmente, nos percatamos que solamente había cambio meramente por la reacción de neutralización del ácido base. La simulación numérica demostró que hay una mezcla eficiente a partir de las 100 revoluciones por minuto, ya que pues a esta velocidad ya se empiezan a generar vórtices cerrados. Bueno, el modelo matemático, tanto en el modelo matemático como en la experimentación dentro del laboratorio, se pudieron observar zonas muertas dentro del tanque, más que nada situadas en la parte superior del líquido mezclado. También el patrón del flujo para ambas metodologías se mantuvo laminar, siendo una velocidad máxima en la agitación del tanque real igual a 450 revoluciones por minuto y en la simulación numérica 600 revoluciones por minuto. El tiempo de mezcla obtenido mediante el análisis del video y el análisis de imágenes nos dio de 40 a 43 segundos para una velocidad de agitación de 300 y un tiempo de mezcla
para una velocidad de agitación de 450 revoluciones por minuto fue de 26, casi 27 segundos. La simulación de los campos de viscosidades ayudó a correlacionar este fenómeno con el presentado en la experimentación, pues las regiones dentro del tanque donde se viraba mejor, se viraba primero el color, coinciden con las zonas donde la viscosidad era más baja. Luego la generación del vórtice en proximidades del eje impulsor, en las dos metodologías, en la 3D y en la experimental, fue bastante parecida. Luego la presencia de una línea de corriente notable generada en vecindades del impulsor concuerda con la zona donde hay líneas de corriente, donde las líneas de corriente poseen mayor velocidad dentro de las simulaciones numéricas. Y al tiempo de mezclado experimental, donde se logró percibir mayor cantidad de líneas para todas las metodologías, todas las corridas experimentales, fue de un tiempo de 15 segundos. El tiempo de mezclado obtenido en los resultados de simulación numérica es muy parecido entre todas entre todos los cálculos que se hicieron, cálculos teóricos, cálculos experimentales y los cálculos por simulación numérica, nos dieron un porcentaje de error de no mayor al 11%. Y bueno, Muy bien. los agradecimientos, más que nada. Muchas gracias, Pedro. Sí. Sí, Doctor disculpa. Luis, por favor. Sí, Quique, gracias. Disculpa la apuración, Pedro. Como puedes ver, condensar tanta experimentación, tanta simulación en un tiempo corto, pues es todo un reto, ¿verdad? Es parte de la academia, precisamente. Tú, y me consta, yo soy testigo de eso, hiciste mucho trabajo desde el punto de vista experimental, hiciste varias corridas, etcétera, ¿verdad? O sea, se hizo adecuaciones al experimento, a veces salían, a veces no salían. Sí, es todo un reto comunicar todo eso. La parte académica en estos seminarios es mostrar los resultados, los buenos, por así decirlo, ¿no? Que es justamente lo que hiciste. De hecho, me gustó mucho tu presentación porque fuiste directo al objetivo, directo a lo que indica tu tesis. Y pues siempre vamos a estar cortos de tiempo, ¿verdad? Es todo un reto. De hecho, para eso sirven estos seminarios porque es un preámbulo a tu examen profesional, ¿verdad? Toma en cuenta, por favor, el tiempo en cuanto a tu presentación y a la información que pusiste está excelente. Solamente sí hay que moderar los tiempos, ¿verdad? Mira, aprovechando que tienes ahí tu presentación, vamos a donde comparas las líneas de corriente de la simulación con lo de la colorimetría, Pedro, porque sí vale la pena ahí hacer una aclaración, más bien comunicarlo. Efectivamente, ahí tú lo que hiciste fue a un tiempo determinado tomar una captura de la imagen y comparar las líneas de corriente, al menos desde el punto de vista cualitativo a observación, que ese es el objetivo de la colorimetría, con las líneas de corriente que obtienes en la simulación, ¿verdad? De hecho, la siguiente diapositiva, Pedro, si eres tan amable. Exacto, esa es maravillosa porque ahí efectivamente tú comparas las líneas de corriente que tú detectaste en el video con las simulaciones, las líneas de corriente de la simulación, ¿no? Siendo las líneas de corriente cercanas al impulsor, al impulsor como tal, pues son las líneas de corriente donde tiene una mayor velocidad, ¿no? De hecho, ahí en el mapa de colores, el color rojo indica velocidad máxima, que coincide con la condición de no deslizamiento en el impulsor. Y luego tenemos líneas de corriente de baja velocidad, que es el color azul fuerte, ¿no? Entonces ahí efectivamente tú marcaste líneas de corriente del lado derecho con color azul para hacer un símil de las líneas de corriente del lado izquierdo, ¿verdad? Eso me pareció muy interesante. Y mi primera pregunta sería, Pedro, ¿tú crees que vale la pena que por cada experimentación, o mejor dicho, por cada simulación, yo tengo que realizar una experimentación Que para tuvieron validar esa ahorita, simulación? Sí, ¿por qué? allá, Y no, ¿por qué? y que le, Doctor Edson podría y que apagar le su micrófono. mandaron, Ah, de hecho, yo y lo que puedo fue el hacer. premio Nobel de Física que ganó en Ah, Queens, estuvo permítame un platicando momento. con la Fran. Yo voy a callar al doctor Edson. Ahí está. No,
Yo diría que no es muy acertado hacer para cada simulación una experimentación. Esto porque ahora sí que se pierde el sentido de las simulaciones. Es que el sentido del modelado, de la hidrodinámica de un sistema como estos, es precisamente ahorrarnos lo que es el tiempo, pues que el dinero que se gasta y también para estos 35 litros que utilicé para esta metodología experimental, ¿a dónde van? Pues también, pues van pues que al desperdicio, también no es ecológico, si lo vemos desde ese aspecto. Y también las simulaciones o el modelado hidrodinámico ha demostrado que es eficiente, es barato y ahora es que también es eficiente, barato y también nos puede llegar a decir cuáles son las mejores configuraciones que se pueden llegar a tener dentro de un tanque de agitación. Porque como vimos aquí, se hace una comparación y precisamente este vórtice que estamos viendo aquí nos está diciendo que hace falta, tanto en todas las imágenes, nos está diciendo que falta deflectores y falta también un elemento que es que transfiera movimiento al fluido en las partes superiores del tanque. Entonces, se puede ver en las dos metodologías. No es factible hacer esta comparación para todas las simulaciones, porque pues, ya lo vimos, aquí se comprueba que sí, que, que, que son muy similares bajo pequeñas discrepancias, pero sí que la comparación está aquí, pero no podría ser, no podríamos hacer una simulación para cada una de las experimentaciones, no tendría sentido. Así es. Sí, yo coincido contigo, porque si tuviéramos que hacer una experimentación por cada simulación, no tendría caso las simulaciones, ¿verdad? Entonces hay que encontrar condiciones experimentales estratégicas que te permitan validar la mayor cantidad de simulaciones posibles, que es precisamente lo que hiciste, ¿verdad? A diferentes temperaturas con el principio de superposición, con datos relógicos al menos reportados en la literatura que son semejantes a los de la fructuosa 55 porque provienen de un subproducto del aceite de maíz, pero te permiten validar un montón de simulaciones con pocos experimentos, ¿verdad? Viste la independencia de la temperatura con el número de potencia y con la constante de Messner y Otto, y créeme que eso tiene mucha importancia, Pedro, y sí hay que resaltarlo. A propósito de eso, ya con eso termino y por favor, sé lo más rápido o condensado posible. ¿Para qué le sirve a los industrialistas conocer la constante de Messner y Otto? Y ya con eso termino. Pues la constante de Messner y Otto nos refleja cuál es ahora sí que la influencia que tiene el impulsor dentro del sistema de agitación. Sí, exactamente. Y te sirve para el escalamiento, ¿verdad? Este es un reactor comercial que cualquier laboratorio lo puede conseguir y ellos necesitan un cálculo rápido de consumo de potencia o del número de reinos efectivo. Esa KS de Messner y Otto la reportas y la pueden implementar para el escalamiento, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sería todo por mi parte, doctor Enrique. Gracias. Bueno, parece que no está el doctor Quique. Doctor Enrique, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes. Buenas Este, tardes. muchas felicidades, es mucho trabajo, y te quedaron muy bien tus imágenes. Aquí, por ejemplo, esta, ¿no? De la diapositiva 63 se ven muy bien. Yo tengo una duda en tu diagrama de flujo de bloques, ¿lo puedes poner, por favor? Sí, Bueno, en este diagrama tienes la posibilidad de poner condiciones en las flechas. O sea, para no poner toda la información adentro de los cuadros, es importante poner cantidades y concentraciones. Entonces, en el primer cuadrito dice preparar, es mejor que le pongas disoluciones en lugar de soluciones. ¿Y qué concentración fueron las del ácido y base que preparaste?
La concentración del ácido fue de 0.1 normal y de la base Mm, fue pues lo mismo, nada más se varió la cantidad del volumen de estas. Porque una de de lo que aconseja la literatura es que se use proporción 1 a 1. ujú. Ok, y bueno, ¿por qué elegiste el aceite de maíz para hacer este experimento? Eh, pues más que nada porque es un fluido o sí, pues un fluido o un producto alimenticio muy cotidiano. Y también lo que es la alta fructosa es ahora sí que con lo que endulzan al día de hoy la mayoría de todos los refrescos. Ujú, ok. Es una, sí, Es que como que tengo muchas dudas experimentales porque o sea, ¿para qué utilizas el ácido de la base? ¿En qué momento entra el aceite de maíz? ¿Y en qué momento le adicionas el colorante? Porque ahí nunca dice en qué momento le adicionaste el colorante, que supongo que es desde un inicio. ¿Y qué cantidad? la adición del colorante se hizo al inicio de la agitación, cuando se hace el acondicionamiento del medio básico. Eh, ¿Y qué significa eso de acondicionamiento de medio básico? sí, ahora sí que dentro del análisis de las imágenes se hizo por medio del cambio de color. Ujú, Entonces tenemos el tanque con el color del fluido que estamos experimentando, que es transparente, medio amarilloso. ujú, Y el acondicionamiento del medio básico es llevar a un color, ahora es que básico para este indicador que usamos, que es morado. ujú, ujú. Ok, sí. Y Muy bien. así, Ok, entonces preparación de disoluciones sería el número uno. Luego, sí, número dos, ya en el reactor, adicionar lo que sería el aceite de maíz, sí. el colorante y Y la luego, base y la base. Perfecto. Luego, ahora sí, ya que tienes estos tres elementos, ¿tu reactor de cuántos litros será? Ya no me de acuerdo. 5 litros. De 5 litros. Ahora sí, entonces, inicio de agitación. Y la agitación es mecánica, ¿verdad? No sé cómo la controlen. Sí, la agitación se lleva a cabo por medio del impulsor. El impulsor El impulsor. tiene un motor y el motor tiene un reductor, donde es que se puede variar la velocidad de agitación. Ujú, ok, perfecto. Y entonces luego, adquisición de datos. Entonces, ¿en qué tiempo? Porque ahí dice frenado de agitación. O sea, ¿a qué hora tomas los datos? ¿Hasta que frenas? ¿O cuánto tiempo debe de pasar para empezar a tomar los datos? ¿Y qué datos son los que tomas? ¿Tiempo y temperatura? ¿Y qué más? Si se toma tiempo, temperatura, velocidad de agitación. Y Y velocidad. sí. Ok. Entonces tú lo echaste a andar, le pusiste la agitación y luego, ¿cuánto tiempo pasó? Ahora sí que ahora es que la primera agitación es para el acondicionamiento del medio básico y se Ujú. hace hasta que toma este color morado, Ok, morado muy intenso. perfecto. Sí, porque es demasiado básica la mezcla. Ujú. Y Entonces, después, ahora que se frena y se inyecta lo que es el trazador. Y ahora sí que se hace de esta manera el frenado antes de inyectar el trazador para que sea en estado estacionario, lo más parecido. se tiene que tomar el dato ya cuando no está agitando. Sí, es que empieza ahí la toma de datos y se Ok. prende la agitación y Ujú. es que se empieza la grabación. Ujú, ok. Y luego después aquí en tu cuadrito número 6 dice cambio de coloración del fluido. Sí, ¿A qué color cambió? amarillo. Amarillo. ¿Y cuánto tiempo pasó desde Es lo que depende mucho del tiempo de la velocidad de de la agitación. agitación? Ajá, Sí, perfecto. para 450 revoluciones por minuto, este estuvo alrededor de los 27 segundos y para 300 revoluciones por minuto, entre los 40 y 43. Ujú. Y dices que pudieras utilizar otro colorante, Sí se puede usar ¿no? otro colorante que sea sensible
muy sensible a estas condiciones, muy ácido, muy básico. Se pueden usar colorantes que sean inertes, que no haya ninguna reacción química dentro del tanque. Ujú, O se pueden utilizar, es una metodología muy vieja, bueno, que se utilizó ujú. primeramente para este tipo de experimentación para obtención de tiempos de mezclado, que era por medio de partículas, eran polvos que eran sensibles al flash de las cámaras que se utilizaban en los años 40, 50. Ujú. Ok, muy bien. Sí, porque también yo estaba pensando si valía la pena poner alguna definición de colorimetría, porque como tu título, no sé cuál sea el título de tu tesis, pero al menos en el título de aquí del seminario decía, haciendo por el método de colorimetría. Entonces, no sé si Sí, valdrá la pena poner un poco, una definición pequeña. Y también en la diapositiva 66, bueno, ya después lo puedes corregir. Ay, no, una diapositiva, no recuerdo en cuál, en la 42, poner mililitros, no los pongas las dos con mayúscula, sino M minúscula, L mayúscula. Y pues vale la pena corregir, mejorar, ¿no? Tu diagrama de flujo para que sea como que esté más, se entienda mejor, pero sí, bueno. sí, en la 42, de hecho, me di cuenta que hay sí, aquí, esta es Ujú, donde sí, está sí, sí. el error. Sí, Pero fue un bueno, error muchísimas gracias. Sí, no de te preocupes. tecleado. Muchas gracias y felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Doctor Edson, por favor. Nada más un segundo, es una recomendación para cuando hables del modelo de ley de potencia. Lo dijiste muy bien, nada más lo que quiero que puntualices es que es un modelo que presenta una discontinuidad. Por eso algebraicamente es más fácil de manejar, pero el valor absoluto que metes ahí presenta una discontinuidad. Entonces, hay que tener nada más cuidado en las limitaciones y bondades de ese modelo, ¿ok? Es un modelo muy bueno porque te permite obtener cierta información a moderadas rapidez de formación, o sea, en la parte intermedia, abajo y alto, no. Entonces, nada más es importante que sepas eso, que lo menciones y ya, nada más, ¿ok? De ahí en fuera todo bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Doctor Te Luis felicito, Antonio, Pedro. Gracias. Sí, gracias, doctor Enrique. ¿Me escuchan? adelante. Sí, muy amable. Mira, esa pregunta que te hizo la doctora Margarita es muy importante. ¿Por qué específicamente aceite de maíz y no otro, verdad? Bueno, primero sí, porque es comúnmente utilizado en la industria, pero lo más importante son dos aspectos. El primero es que es un fluido no newtoniano, inelástico, ¿ok? Bueno, se aproxima bien con inelástico, porque sí tiene cierto grado de viscoelasticidad. Y segundo, porque es un fluido completamente transparente, ¿verdad? Si es transparente, pues el método de colorimetría pues va a ser el idóneo, ¿verdad? Pero es por esos dos motivos específicamente. Es no newtoniano y además se le puede suministrar un colorante, ¿vale? En cuanto a la reacción de ácido-base, también eso es algo bien importante que de hecho lo mencionaste ahí en tu presentación. Bueno, ¿por qué no consideramos la reacción del ácido y de la base? Primero, porque el trazador, la cantidad de trazador que tú estás suministrando es muy pequeña, no aporta a la ecuación de momento. Y la reacción química que se lleva a cabo de ácido-base genera calor, pero vuelvo a lo mismo, como es una cantidad muy baja de ácido y base, el calor que se genera es muy bajo en realidad y simplemente no se toma en cuenta en la ecuación de balance de momento. Es una simplificación al fin y al cabo, ¿verdad? Sí es importante mencionarlo porque sí tiende a confundir un poquito. En las simulaciones numéricas se considera sin reacción química. Sin embargo, el método de colorimetría sí requiere de reacción química, sí, pero no aporta a la ecuación de momento. Y ya con eso estás dando a entender que al fin y al cabo es una simplificación que es válida y está reportada en la literatura, ¿ok? Entonces sí toma en cuenta, por favor, estas observaciones que te han hecho los doctores. Hay que trabajar en tu tesis. Vamos a trabajar en tu tesis y pues adelante con los trámites. Y pues sería todo de mi parte, doctor Enrique, y felicitarte. Gracias por tu disposición. Gracias. Doctor Edson, ¿tiene alguna otra pregunta?
No, tenía levantada la mano desde eso. Ah, ok. Bueno, yo nomás tengo algunas observaciones, Pedro. En tus gráficas, te sugiero que le pongas la leyenda a cada una de las series de datos que pusiste. Antes que nada, una disculpa también por porque aquí se fue la luz y me desconecté completamente. Otra duda que tengo es con tu ecuación de Arrhenius. ¿Podrías poner tu ecuación de Arrhenius, por favor? Sí. Eso. Eh, si tú recuerdas tu ecuación de Arrhenius, bueno, sí tiene un factor que es el factor de coaliciones. Este está elevado a una exponencial y todo eso. Yo siento que ahí le falta un término logarítmico cuando tú desarrollas este término, ¿no? Te sugiero que revises tu ecuación de Arrhenius, el desarrollo que tú tuviste de la ecuación de Arrhenius, porque se me hace un poco rara su presentación. ¿Este? Ajá. Cuando tú descompones esa función, es que te falta allí el preexponencial para tener la ecuación de Arrhenius. Si tú recuerdas, la ecuación de Arrhenius termodinámicamente es una constante que es igual al factor de coaliciones por la exponencial de menos la energía de activación sobre el valor del producto de R por T. Esa es su forma más general de la ecuación de Arrhenius, ¿no? Entonces, nada más chécate esa parte, ¿no? Por mi parte, bueno, serían todos los comentarios que tengo y algunos detallitos ahí de dedo que se te fueron también en los títulos de las gráficas. Sí, Por ejemplo, en la de número de potencias, te sobra una R. sí. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, doctores e invitados. Sí, que rápidamente, aprovechando eso que Adelante. mencionabas de la ecuación de Arrhenius, sí, así se reporta en la literatura la ecuación de Arrhenius, porque este es para factor de corrimiento horizontal, y ese factorcito de la Ah, ok. preexponencia es precisamente 10 elevado a la energía de activación sobre R. Ese es el factor preexponencial para este factor de corrimiento, pero efectivamente tiene la misma forma, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Gracias, Luis. Contrario, Kike, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos su participación. Los invitamos una vez más a nuestros seminarios permanentes, que son todos los viernes a las 12 de la tarde. Y bueno, que tengan muy buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra Domingo.